Muy buenas noches, le agradecemos que nos acompañe. Estamos en Perfil Público como todas las semanas, aquí ya lo sabe, y estaremos unas emisiones más tratando de entrarle a esos temas que hoy consideramos son, diría la máxima aquella, relevantes, vigentes y pertinentes. Bueno, ¿qué reflexión le suscita a usted el tema de las drogas y esa palabra que se ha convertido en una palabra fundamental hoy en día en las sociedades, que es la palabra legalización? Bueno, hoy vamos a hablar de liberar o controlar las drogas. No es un asunto, y uno lo reconoce muy bien, que no es un asunto nada fácil, nada sencillo. Sin embargo, aquí hay de dos sopas. O le entramos o nos van a agarrar con las manos en la puerta. Ahí no hay de otra. Hoy este es el tema en Perfil Público. ¿Usted qué piensa? Como ya lo sabe, hay un grupo de jóvenes que están con nosotros, alguien que consideramos un especialista que le sabe a este tema, y de eso se trata el Perfil Público de aquí, una hora más. Bueno, les agradezco en nombre de todos los que hacen la emisión y de los que aquí estamos. Gracias que nos acompañan. Les cuento cuál es la dinámica del programa. Nosotros tenemos un tema escogido, liberar o controlar las drogas en este caso. Lo que hacemos es invitar a un especialista, alguien que nos ayude a construir el diálogo y, por supuesto, a un grupo de jóvenes. Los jóvenes se ha formado ya un grupo, ¿no? Y en este grupo ustedes los van a ver ustedes indistintamente, entre viendo su teléfono, como este trauma que de repente causa, ¿no? De que todo el tiempo está uno así, pero también hay un micrófono para que opinen. Entonces, indistintamente veremos. Y ustedes van a ir viendo en la pantalla lo que ellos están escribiendo sobre el tema y que indistintamente lo escribirán y otras veces lo comunicarán, darán su punto de vista, preguntarán, etcétera. Bueno, hoy con nosotros está Luis Omar Montoya Arias. Voy a dar ahora sí que sus generales, como dicen. Doctor en Historia por el CIESAS, este gran centro de estudios superiores en antropología social. Es miembro del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores, investigador social, docente universitario, experto en narcotráfico en México y América Latina y especialista además en música mexicana. Así que si quieren le hacemos una pregunta nada más para ponerlo en apuros, ¿no? ¿Quién compuso hace 20 años? No, bueno, oye, Luis Omar, muchas gracias. ¿Cómo estás? No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar y con gracias ustedes. a ustedes que nos acompañan. Bueno, a ver, vamos a empezar con una especie de ABC. Hoy, un país como el nuestro, el mundo entero, ¿consume más drogas que antes? ¿O hay una especie de boom en donde se está consumiendo hoy más droga que antes y entonces estamos más conscientes? ¿Por dónde encuadramos el tema, pues? A mí me parece que es un problema que tiene que abordarse inicialmente desde lo conceptual. ¿Qué son las drogas? Es decir, hay un campo de estudio de las ciencias sociales, que es la historia semántica, que ha trabajado muy bien. En su momento trabajó Koselleck, Gadamer, y que justamente plantea cómo un concepto, una categoría va cambiando a través del tiempo y va adquiriendo, digamos, diferentes cargas semánticas a partir de contextos
históricos específicos. El problema de las drogas me parece que hay que situarlo desde lo conceptual, después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta 1914, que es cuando surge la Primera Guerra Mundial, pues hay diferentes sustancias que hoy son consideradas drogas, que en ese momento son consideradas como pues, elementos de la medicina de aquella época. Es una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, en 1945, que aparece la ONU, 3 años después aparece la Organización Mundial de la Salud, y entonces empieza ahí a legislarse desde lo jurídico y encuadrarse desde lo jurídico el problema de las drogas. Luego entonces me parece que inicialmente es un problema de orden conceptual. Entonces, ¿desde dónde queremos abordar el fenómeno desde las drogas? Desde lo jurídico, desde lo ético, y entonces ahí necesitamos de la filosofía. ¿Desde dónde? En México, evidentemente, en este preciso momento se va a abordar primero desde lo jurídico. Lo que causa escozor, digamos, es la parte ética, ¿no? Sobre todo por, digamos, pues la historia muy vinculada a la religiosidad, entendiendo desde luego, remitiéndonos hasta la época de la invención de América, si pensamos en el mundo Gorman y cómo el mundo anglosajón pues fue, digamos, inventado por los protestantes. Déjame decirte, Luis Omar, que un país como el nuestro, que tiene, que se le da la droga, y hablo de la droga, no de la droga económica ni nada, sino de la droga, que se le da por diferentes razones que tienen que ver con su orografía, con el medio ambiente, y que es un país muy, como por parte de, particularmente de los Estados Unidos, siempre como muy ansioso de lo que pasa en México para sus propios efectos de consumo. ¿Qué tendría que hacer ante lo que pasa en Canadá, ante lo que pasa en Estados Unidos? ¿Cuál sería como un camino indicado que pudiera conjuntar los intereses mayoritarios? Es que atendiendo incluso a la reciente firma de, digamos, la actualización del TLC, ahora llamado UMSCA, hay una parte importante que tiene que ver con las farmacéuticas. Entonces, más bien me parece que es un problema ineludible, un asunto que se va a abordar. Canadá ya legalizó por completo el tema del cannabis y Estados Unidos tiene 39 estados, 30, digamos, para uso medicinal y 9 para uso lúdico. Entonces, es un tema que evidentemente se va a atender, además porque hay un marco regulatorio, digamos, que tiene que ver con el UMSCA, y seguramente se va a terminar legalizando parcialmente el asunto del cannabis, no así el tema del opio, que eso tiene que ver con la ONU y eso va a ser más complicado. A ver, echemos a andar la pelota. Ana Paula dice, ok, hoy son consideradas drogas, pero ya se probó su funcionalidad medicinal, o lo que dice Rodrigo, son cuestiones de seguridad, sociales o de salud. Y una tercera opinión para que nos des una opinión, si te parece, Luis Omar, que es el tema de las drogas es un tema que se tiene que observar de manera interrelacionada para no caer en el prejuicio, satanización de ellas. Por ejemplo, asimilar la marihuana con la violencia en el país. La marihuana es más amplio que eso. A ver, 3 opiniones que nos aventaron los jóvenes ahorita. Sí, es que a mí me parece que quizás un error al abordar el problema sería verlo desde un planteamiento maniqueo de buenos y malos. Me parece que realmente no hay una salida buena ni ideal. Sí. Con Calderón se optó por la militarización y ya vimos lo que pasó, ¿no? En lugares como Guanajuato fue muy evidente la descomposición y el digamos, el incremento. Pero fíjate de la las violencia. cosas, Luis Omar, hace 3 años pensábamos que en Guanajuato no estaba pasando nada. Bueno, no es que no estuviera pasando, pero que no estaba tan agudo como en otros lados. Guanajuato se criminalizó a partir de la decisión de Calderón de militarizar el país, ¿no? Digamos que lo que hizo un poco fue un efecto cucaracha. Presionaron a Michoacán y como es vecino, se fue para Guanajuato, ¿no? Entonces, ya vimos que ahí no está la solución. Ahora, por supuesto que legalizarla tampoco es la solución. Más que ya hemos visto a Sánchez Cordero, que argumenta en los medios de comunicación que ellos apelan porque se legalice, pensando, digamos, en los enfermos terminales que requieren de estos. Pero a mí me parece que hay una razón que el nuevo gobierno no acepta abiertamente y es el tema de los impuestos. Es decir, me parece que hay de fondo una cuestión de recaudación. Son tantas cosas que se prometieron que están viendo en la legalización una posibilidad de allegarse más recursos para poder cumplir con los compromisos. Repítenos eso que suena muy interesante. O sea, que no le va a alcanzar a López Obrador. El dinero no, por supuesto que no. Entonces me parece que están viendo... ¿De dónde puede salir? Una parte me parece que está en la legalización de las drogas. Sí. O sea, me parece que lo están viendo como una cuestión de recaudación fiscal.
Ajá. pero evidentemente no lo pueden, digamos, aceptar de manera pública porque eso traería controversia. Entonces me parece que se van por lo éticamente correcto, que es, bueno, vamos a legalizarla por un asunto médico. A ver, leemos otras. La liberalización de las drogas no va a acabar con los cárteles, pero no tiene sentido que aquí se criminalice y pasando la frontera sea legal, claro. Luego por ahí había una que decía, entre Zedillo, Fox y Calderón, los dos primeros ya aceptaron la necesidad de legalizarla. Es importante hoy esta reflexión, claro. Había por la legalización sí puede en paralelo buscar una construcción de paz. A ver, estas reflexiones que tienen que ver hasta donde entiendo más con el tema social, ¿no? Sí, me parece muy importante en este punto, digamos, volver a un planteamiento inicial que es el de lo conceptual. Es decir, cuando se habla de legalizar las drogas, en realidad nos estamos refiriendo en la práctica misma al cannabis. Sí. No son todas las drogas. Hay realmente un mercado muy grande de consumo y de venta de drogas. Sí, claro. Entonces, habría que tener, digamos, cuidado para no caer, digamos, en no ser víctimas de una falacia, ¿no? Sí. Me parece que se va a terminar legalizando, por lo menos el cannabis, ¿no? Sí. ¿Así de lúdico? Sí, me De que parece vamos a ir sí. aquí a la esquina, en el circuito interior, nos vamos a parar a comprar marihuana. Sí, porque Y además... vamos a traer playeras de marihuana como en Roma o algo así. Sí, me parece que, insisto, es que hay un marco regulatorio global que es el de los tratados comerciales. Si tus socios comerciales principales son Canadá y Estados Unidos, ellos ya dieron ese paso, pues lo más lógico es que México lo va a dar, ¿no? Pero sí me parece que hay que entender que no se va a acabar la violencia. Seguramente a partir de esta legalización surgirán otro tipo de problemas que quizás ni siquiera estemos Imaginamos, conscientes claro, que vayan a pasar. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, si te parece, Luis Omar. Y después de esta primera pausa los invitamos a que ya están opinando, pero que ahora nos digan cómo ven las cosas, lo que le quieran preguntar a Luis Omar, etcétera. Estamos en Perfil Público hoy con el tema de las drogas. Bueno, estamos de vuelta en Perfil Público. Hoy estamos con liberar o controlar las drogas. A ver, una última reflexión, Luis Omar, antes de que los estudiantes tengan la palabra. Déjame plantearte el tema con los Estados Unidos o el tema que había ese temor de que la legalizamos y entonces van a venir acá, pues ya se acabó, ¿no? Sí, claro. ¿Ya se acabó? Sí, en su momento, por ejemplo, con Vicente Fox, sí, que él hizo, digamos, amagó con dar ese paso y que finalmente el Congreso estadounidense presionó para que, digamos, pues desistiera de esa decisión. Sí. En ese momento se plantea justamente esta cuestión, ¿no?, de que eso iba a incentivar, digamos, un turismo enfocado al consumo, pues, de drogas, como en su momento, pues, sucedió en Holanda, ¿no? Sí. Pero el contexto actual es totalmente diferente. Como bien lo mencionabas en el corte, pues en este proceso va a jugar un papel muy importante la Iglesia Católica, sí, la familia, pero también me parece, como bien señalaban los compañeros, el factor educación es fundamental. Por ejemplo, ¿qué acaba de aprobar España? Acaba de incorporar la filosofía como materia obligatoria en el nivel básico y preparatoria. ¿Por qué? Porque me parece que sí está bien que lo legalices y demás, pero necesitas forzosamente la educación. Entonces la filosofía me parece que es un bastión fundamental en ese proceso educativo para a largo plazo buscar una solución más allá de medidas represivas, militares o incluso de la propia legalización, porque me parece que ni la militarización ni la legalización van a resolver el problema. Sí, así per se no. A ver, ¿cómo la ven? ¿Alguien quiere tomar el micrófono que lo tienen cerca? A ver, les hago una pregunta divertida, ¿eh? ¿Alguno de ustedes ha consumido marihuana o alguna droga o no? ¿Nadie? ¿Tú? Marihuana. ¿Tú? También. ¿Tú? Marihuana. No. No. Bueno, ya somos varios. No, oye, lo digo porque es algo que está entre nosotros y si no estuviera tan entre nosotros, no me atrevería a preguntarlo y respetaría. A ver, ibas a decir algo. Pues creo que algo importante que tenemos que observar es justamente
hacer esa distinción, o sea, lo mencioné en el grupo, ¿no? Pero esa distinción entre lo que es pues la marihuana y en qué sentido, o sea, porque muchas veces se relaciona la marihuana como el eje de la violencia en el país, porque se relaciona con el narcotráfico, pero precisamente es que esa no es la variante. Creo que se tienen que abordar desde otros puntos. Tampoco es tan sencillo como, por ejemplo, decir que se va a legalizar y que de un día a otro va a ser aceptado. Considero que México es un país pues bastante conservador en esos términos. Pues estaba checando unas estadísticas, una encuesta de parametría del 2012 y decía que alrededor del 70% de la población mexicana está en contra. Entonces hay un gran peso en la opinión pública respecto a si la legalizamos o no la legalizamos, si la liberalizamos y no. Y también pues hay un proceso de construcción educativa y cultural que puedes ver en Canadá o en Holanda, ¿no? O sea, antes de legalizarla, pues ya había como estos coffee shops y esta apertura, pues incluso, o sea, en Holanda no es legal, pero simplemente tienes la oportunidad de ir a comprar. Eh, pues A creo que ver, es alguien, importante. a ver, ¿qué factores, a ver si la pregunta va por ahí, te pregunto, Luis Omar, ¿qué factores consideran favorables para el tema de la legalización? Y hablo en dos niveles de la legalización. Uno, el medicinal, que creo que se va caminando, pero el otro es el que le llaman lúdico, ¿no? A ver, ¿quién quiere opinar sobre ese tema? ¿Quién? Ahí está, órale, venga de ahí, sale. Y ahorita sí, sale, adelante. Bueno, igual como lo había comentado en el grupo, yo creo que igual la despenalización de la droga poco a poco va a hacer que se le quite la connotación negativa que atañe a nuestra sociedad y al final la educación pues sí, la educación sobre su uso va a dejar de ser tabú. No nada más en lo medicinal, sino también en lo lúdico. Como bien ya mencionaban, el 70% de la población no lo ve con buenos ojos. La verdad es que mucha gente cree que si se legaliza la marihuana, todo mundo va a correr a comprar y todos se van a volver marihuanos, cuando la realidad es otra, porque cada quien elige qué es lo que quiere consumir y qué es lo que no quiere consumir. Lo mismo pasa con el alcohol, lo mismo pasa con el tabaco. Y digo, no estoy justificando el uso de ninguna de estas drogas, Sí. pero sí creo que es importante que demos ese paso, porque el tabú en nuestro país lo que está dejando es nada más que si una persona consume marihuana, literal se le está apuntando a que apoya la violencia. Sí. Cuando, como ya lo había mencionado en el grupo, es ilógico que estando en México se criminalice la marihuana y al momento en el que pasa la frontera ya es legal. Es legal. A ver. Tomo el balón de mi compañera y concuerdo mucho en el tema de las fronteras, ¿no? Como ya desde Alaska y hasta la frontera sur de Estados Unidos ya es legal, sea para fines lúdicos o fines medicinales. Tenemos varios factores aquí. El primero es lúdico, que se tienen ya estos antecedentes ante el Supremo Tribunal que pueden presentar en un futuro para una ley. El grupo SMART, que ha estado presionando, y esperemos que en este gobierno que entra se pueda legalizar. Respecto al tema lúdico, yo tengo varios compañeros y amigos, voy a fiestas donde están fumando marihuana. Creo que ya no es un tema de si es un tabú o no, creo que ya es un estilo de vida, así como unos prefieren fumar, otros prefieren tomar, otros prefieren infinitas posibilidades. Yo creo que ya es un tema que no debería ser tabú, pero ¿por qué sigue siendo tabú? Porque no hay la información suficiente para las personas, porque piensan que con ello se va a terminar el narcotráfico también, y no es cierto. Las fuentes principales del narcotráfico ya no es la marihuana, son otros derivados o las luchas internas por sustituir al Estado. Quieren un narcoestado, pero el narco ya no entendiéndolo como narco, sino como un crimen organizado. A ver, ¿cómo ves eso, Luis Omar? Pensaba justamente en una de las intervenciones recientes de Sánchez Cordero, de Olga Sánchez Cordero, argumentando que el próximo gobierno que inicia el 1 de diciembre busca, digamos, la legalización para bajar los índices de la violencia. Y definitivamente yo dudo mucho que se logre, Sí. porque efectivamente el crimen organizado está diversificado. Hoy día muchos estados de la propia República Mexicana están pues prácticamente de rodillas por el tema del huachicol, ¿no? Puebla, Guanajuato.
Entonces, en realidad, el crimen organizado pues, se va a diversificar. No se va a doblegar ante una legalización. E insisto, esta será solamente, digamos, en un marco muy reducido que tiene que ver con el cannabis. O sea, no es una legalización generalizada. Todos los días se están, de hecho, experimentando con nuevas drogas. Me parece que es algo que terminará sucediendo en este sexenio, sobre todo porque Andrés Manuel López Obrador pues tiene por lo menos hasta la mitad del mismo, toda la Cámara de Diputados y Senadores, Sí. digamos, a su favor. Habría que ver cuál es el papel que juega la Iglesia Católica y cuáles son los puntos de presión que encuentra, y desde luego la familia. Este factor último, perdóname. Sí. A ver, ahorita lo pensamos todos, ¿no? A ver, pero dinos algo y si les parece, es que me parece que tocaste un tema relevante, la familia. Es que definitivamente sí ha aumentado el consumo de drogas, digamos, en el país. Y en un porcentaje esto, por supuesto, que tiene que ver con el aumento de la violencia, porque México pasó de ser, digamos, un sitio de paso hacia Estados Unidos a un mercado de consumo. Y hay, digamos, mercados minoristas que se pelean todos los días y que generan evidentemente muchas muertes, mucha violencia, que tienen que ver con cuestiones muy precisas, como que el hecho de que un distribuidor de droga deje de comprarle a X cártel Sí. y comience a comprarle a otro, y ahí se genera, desde lo micro. Me parece que parte del, digamos, que explica el consumo de drogas tiene que ver evidentemente con la crisis de ciertas instituciones como la propia familia. Seguramente todos hemos visto en los últimos días, a propósito de este debate, que hay una comparación argumentando entre México, Estados Unidos y Holanda. Dicen, bueno, es que en Estados Unidos y Holanda se legalizó, o parcialmente se hizo esto, y realmente no se incrementó la violencia. Sí, pero hay que tomar en cuenta cuál es el contexto, la propia historia y Sí. el contexto del país, porque estamos hablando de México y Holanda, ¿no? Ujú. Entonces no podemos, digamos, a partir de estas realidades, pensar que va a pasar exactamente lo mismo en el país. Entonces, me parece que es un monstruo de mil cabezas, De mil ¿no? cabezas. Y es muy complicado, digamos, hacer un ejercicio de historia contrafactual y prevenir o saber qué es lo que realmente va a suceder. Porque evidentemente también, por ejemplo, si pensamos en Guerrero, que es uno de los principales productores de la amapola, que de ahí sale el opio y después la morfina, me parece que el tratamiento que tienen que darle es muy diferente al que tendrán que darle, por ejemplo, a Sinaloa, que es Claro. más bien productor de Sí. marihuana, ¿no? Sí, sí, y Oaxaca, cada será diferente. A ver, nada más antes de irnos a esta siguiente pausa, casi que con un sí o no, si se puede, ¿no? ¿En sus familias están a favor o en contra? ¿En la tuya? En la mía están en contra. En contra. En contra de la legalización. ¿En la A tuya? favor. A favor. A favor. A favor. ¿En la tuya? Yo creo que estarían en contra. Yo creo que estarían en contra. En contra. Fíjense. Pues que es ahí, ¿no? Claro. Este es uno de los grandes centros. Las familias, al final, es como nos formamos todos. Y lo digo a veces para bien y para mal, ¿no? Pero nos formamos y conformamos nuestras historias, porque a través de ellos pues vienen las influencias, ¿no? Esto dice que hay sectores, yo pienso que hay sectores cada vez más amplios, pero siguen siendo minoritarios respecto a la legalización. Sí, de acuerdo. Somos un país conservador. Bueno, vámonos a la pausa y vamos a regresar, si les parece, con este tema ya que tiene que ver con marihuana, drogas, violencia, ¿no? Como si fuera algo que mencionabas tú hace rato, ¿no? Y desde hace rato que tú creas la palabra y yo, perdón. Ahora sí, después de la pausa es toda tuya, aquí en Perfil Público. Bueno, estamos en Perfil Público y gracias, debo de dar crédito y muchas gracias, son todos estudiantes de la Universidad Iberoamericana, allá de Santa Fe, ¿verdad? En la Ciudad de México nomás hay una, ¿no? Sí, la de Santa Fe. Y el tema que tenemos el día de hoy es liberar o controlar las drogas en Perfil Público. A ver, tardé, pero llegué, perdón, adelante. Hombre, no hay cuidado. Bueno, mi nombre es Adolfo, estudio la carrera de Derecho.
Y relacionando el tema de drogas, violencia y crimen, siento que inclusive la política del combate a las mismas que se tomó por parte del sexenio de Calderón no fue la más acertada, porque tenemos las muertes, las gráficas de homicidio muestran que desde el punto en que empieza la guerra del narcotráfico en 2006, suben exponencialmente, es casi una línea vertical. Y tenemos el dato de que en 12 años, que son 200,000 muertes y 28,000 desaparecidos, creo yo, desde mi punto de vista el legal y un tanto el político, que una política para México se tendría que comparar con la de Canadá y con la de Uruguay. La de Canadá, el fomento de la economía, el abrir el uso lúdico de la droga, en este caso la marihuana, y desde el punto de Uruguay para reducir ese efecto criminógeno que el prohibicionismo causa. ¿Qué es esto? Que una normativa hace que el ciudadano caiga en un supuesto que lo convierte en un criminal, cuando esta no es de alta peligrosidad para la sociedad. Y esto es lo que causa la prohibición, un efecto criminógeno en el cual si te agarran son 5 gramos el límite, que te agarren con 6 y estás con un amigo, ya es delincuencia organizada, traes arriba del límite. Y pues eso es un problema también de esta política penalista y castigadora y vengativa, desde mi punto de vista. Ahora, nos mata como país el tema de la corrupción y de los cuerpos de seguridad, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando varias veces así, pues en los 70, quizás hace mucho tiempo, pues lo que hacían para detenerte de repente es que te detenían por cualquier cosa, el pelo largo todavía, y te metían ahí un guatito en la bolsa de atrás, ¿no? Y tú dices, oiga, pero yo ni fumo, lo siento, madre. Y ahora, pues imagínate, con mayor razón. A ver, venga la pregunta que andaba ahí gestándose. Y igual voy a aprovechar también justo para complementar un poco lo que dijo Adolfo. El índice de paz global colocaba a México en 2007 en su primera medición en el lugar 70, tengo entendido, entre los 70, 75. Y para 2018 lo coloca en 140. Entonces esto va totalmente relacionado justamente con esa política que hizo mención pues mi compañero Adolfo, y creo que es un foco rojo. Y mi pregunta es, o sea, justamente si se plantean legalizar pues las drogas, evidentemente pues los grupos que pues tienen ocupado ese mercado, ¿qué se les hace, no? O sea, se les concesiona se les concesiona el mercado, evidentemente no lo van a soltar. Se negocia con ellos, evidentemente se negocia con ellos también, o sea, eso no queda claro, ¿no? Pero creo que sería importante también hacer esa mención de, pues, ¿qué va a pasar? O sea, evidentemente se van a poner impuestos, pero pues ellos tienen hoy en día la industria en México para poder hacerlo. Ahora hay algo terrible, que es que la marihuana mexicana ya Estados Unidos ha logrado superar en muchas ocasiones su calidad y ya tiene un consumo y un producto, una producción propia, ¿no? Que eso es por eso digo que si a Canadá le hace falta, pues a ver si nos ponemos de acuerdo y en el mejor sentido de la palabra algo hacemos. A ver, esto que plantea, perdón, ¿cómo te llamas? Luis, perdóname Luis, que plantea Luis, ¿qué piensas de esto, Luis? Pues es que en realidad a mí me parece que sustancialmente no le va a pegar a la industria del narcotráfico, porque es un porcentaje muy mínimo realmente el que significa la cannabis. O sea, no van a legalizar la cocaína, evidentemente, ni la heroína, que es su mayor mercado. Sí. Además hay que tomar en cuenta que, pues en todo caso, está el blanqueamiento de capitales y seguramente pueden hacerse también, digamos, empresarios sí. por lo legal, pagando sus impuestos al SAT, si es el caso, ¿no? Pero me parece que la industria del narcotráfico, o incluso yendo más allá, la delincuencia organizada, ya está en el futuro, digamos, ya está previendo esa situación, por eso precisamente están diversificándose. En la mañana leía justamente una noticia que tiene que ver con, descubrieron corrupción en una de las plataformas de petroleras de Campeche, sí. Y resulta que están, digamos, explicando que el huachicol comienza desde las propias plataformas en Campeche, o sea, ya ni siquiera tienen que esperarse a que llegue a los ductos, ¿no? Entonces, de ese tamaño está el problema. Sí. Es decir, en un país como México, con tanto problema pues, de corrupción, etc., que ya sabemos, se pueden tomar 1000 medidas desde lo jurídico en el papel, pero que se pongan en práctica pues, es muy complicado. Pero estamos en un escepticismo medio brutal, ¿no? ¿Así estamos? Yo creo que sí. A ver, ¿no llegó ya sabes quién y va a cambiar las cosas? Y no lo digo peyorativamente, ¿eh? Pero hay aquí todo un proyecto de que este país pueda transformarse. Lo ves, para decirlo claro, complicado, ¿no? Sí, yo creo que me parece que hará cosas buenas,
pero hay muchas cuestiones que no dependen de él ni de su equipo de trabajo. Sí. Y evidentemente 6 años no le va a alcanzar. Yo creo personalmente que para realmente, por lo menos aspirar a una transformación de país, necesitamos la educación. La ¿Cuánto base está en la tiempo se educación. llevaría un proceso que pudiera al país beneficiarle? Simplemente te diría de legalización de la marihuana. 20 años. No es Sí. rápido, No, por supuesto ni que tantito. no. No, y hay que ver también cómo se reconfigura el tablero político a mitad del sexenio. Sí. Y hay que ver también qué pasa a fin de sexenio, porque seamos honestos, o sea, Obrador es Morena, realmente no hay una plataforma política, es él, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa cuando él ya no esté o se acabe su vida pública. A ver, dijo Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Es cierto? ¿Estamos tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos en un tema tan concreto como este? ¿Cómo la ven ustedes? A ver. Pues yo pienso que sí estamos bastante lejos, ya que más que nada es un tema de cultura. Aquí no se tiene una muy buena educación. Yo pienso que si legalizan las drogas, en ese caso deberían de dar en las escuelas también educación sobre estas mismas. Y así pasa como con la sexualidad. Instruir a los niños las consecuencias y todo lo que contrae el consumo de drogas, pero con quitar un poco ese visto que se tiene de que es un asunto penal y cambiarlo a un tema de salud, más que nada. A ver. Y tocando temas de educación, si tomamos como ejemplo el estado de Colorado, con que arrebasó el número de ganancias por impuestos en la marihuana y que están utilizando esas mismas ganancias para sus escuelas, ¿no? Ha sido, bueno, es un ejemplo, si lo queremos ver de esa manera, a seguir, porque están modernizando sus escuelas con base en lo recaudado, ¿no? Eso por un lado. Y por otra, estamos peleando la guerra que Estados Unidos no quiere continuar, porque entre que nos estamos matando aquí, se están invirtiendo recursos gubernamentales, empresarios de armas en Estados Unidos están obviamente vendiéndole armas al gobierno mexicano. ¿Qué pasa, no? O sea, estamos invirtiendo para quiénes o para quiénes estamos peleando. Dejo esa... Ese es un asunto. A ver, leyendo ahí algo, la legalización también ayudaría al cultivador de la planta, que vería su cultivo como una legítima actividad, dice Sara, agraria y económica. El productor tendría contacto directo con el usuario y eliminaría al intermediario, quien actualmente desempeña un papel de carácter ilegal. Esta parte de las experiencias que hay en cuanto a la venta, digamos, lo que ha pasado ahora en Canadá, que entiendo que el primer día había como si fueran a vender un teléfono celular y unas largas filas, ¿no? Pero si nos damos cuenta, al tercer o cuarto día ya no fue noticia, porque ya no había esas largas filas, ¿no? Igual pasó con California, igual pasó con Washington, capital, estado, y también pasó con el propio Uruguay. Claro. A ver, ¿qué es lo que presupones que pasaría en las sociedades, en una sociedad como la nuestra, una circunstancia de esta naturaleza? A mí me parece que va a suceder algo muy semejante a lo de las otras realidades. Solamente hay que tomar en cuenta que el caso canadiense y el estadounidense hay una, digamos, plena libertad para la comercialización, y en Uruguay el Estado sí tiene, digamos, el control. Sí. Lo mismo, ¿no? Es que el hecho de que despenalicen, digamos, en este caso la marihuana, realmente tampoco es una garantía o significa que va a aumentar el número de consumidores. Realmente ya hay un mercado, y este mercado se hace de sus, digamos, sustancias pues de diferentes maneras y de diferentes formas. Evidentemente no va a crecer tampoco de la noche a la mañana. A mí me parece que en todo caso, si el Estado mexicano realmente quiere o está preocupado por atender el problema, tiene que enfocarlo desde otro lugar, ¿no? Reconstruir el tejido social desde la educación, me parece que ahí está la respuesta. Pero en un país como México, además, con tantos millones de habitantes, porque esa es la otra, ¿no? Estamos hablando de Uruguay, Uruguay tiene 3 millones. Sí, claro. O sea, México y está hasta el fondo no podemos, digamos... del continente. Sí. Y otro punto que me parece muy importante tiene que ver con Latinoamérica. Es decir, en Colombia acaba de ganar el candidato de Uribe. Uribe es de la derecha, es, digamos, el principal enemigo de las FARC. Está en contra de la legalización. ¿Qué está pasando en Brasil? Está nada de ganar Bolsonaro, que también es extrema derecha, y que además implica que va a poner, digamos, en riesgo
el tema de los recursos naturales, la Amazonía, y evidentemente no está a favor de la legalización. Entonces, en ese sentido, en el contexto latinoamericano, pues México y Uruguay se quedarían, digamos, solos. Y esto me parece que es importante porque en una época de globalización en donde a la vez estamos regresando al nacionalismo a través del gobierno de Trump e incluso del propio López Obrador, ¿no? Porque esto hay que leerlo en un contexto global, ¿no? No tiene que ver únicamente con México, pues habría que ver cómo se da esa reconfiguración justamente, ¿no? Porque la legalización o no depende únicamente, en este caso, del gobierno López Obradorista. Hablaba o plantea precisamente Sánchez Cordero las negociaciones que están ya haciendo precisamente con la ONU a través de la Organización Mundial de la Salud para ver a qué acuerdo llegan, digamos, en el tema pues, del opio específicamente porque piensan utilizar la morfina para darle una muerte digna, tal cual textualmente, a los enfermos. Y esto evidentemente también conecta con otro de los planteamientos principales que durante la campaña, las pasadas elecciones, generaron mucha polémica, ¿no? Que incluso fue uno de los argumentos con los cuales se buscó, se golpeó a Obrador, que es el tema de... Yo soy de la idea de que López Obrador evadía el tema, ¿eh? Claro. Evadía el tema. Olga Sánchez Cordero y en algún sentido Durazo han hecho que el tema esté otra vez muy presente, ¿no? Pero ese tema y la suspensión del embarazo nomás prefirieron no entrarle, ¿no? Era impopular, ¿no? Y el tema del perdón a los delincuentes, ¿no? Ese que es tiene otro. que ver obviamente Tiene que ver con están esto. conectados. Claro que sí. Bueno, vamos a la pausa, vamos a regresar. Estamos en Perfil Público y hoy estamos con el tema liberar o controlar las drogas. Bueno, estamos en la parte final, Perfil Público y el tema de que hemos titulado Liberar o controlar las drogas. ¿Les parece uno y uno, no? Que nos digan a ver cómo la ven. Empezamos, si te parece, contigo. Ahí le pasas el micrófono, ahí. A ver, la pregunta era esta, por si inicia sintonía con nosotros, era y es, ¿qué es lo que tendría que hacer el país? ¿Cuáles son las variables que tendría que tomar en cuenta el país de manera breve y visto desde estudiantes que, a querer o no, alcanzan quizás a tener paradójicamente un mayor acceso a las drogas, ¿no? Eso pasa mucho. A ver. Bueno, yo pienso que deberían de controlar las drogas más que liberarlas, ya que teniendo control en cuanto a la venta, se puede disminuir la violencia, ya que si ahorita el gobierno está buscando liberar, legalizar la producción, venta y consumo de drogas, pero si hacen eso, todos van a querer, va a aumentar la violencia, ya que todos van a querer vender su producto. Y eso puede resultar un remedio peor que la enfermedad. Hay que aprender de Portugal que ellos legalizaron en 2001 todas las drogas y ellos no tienen esta clase de problemas, ya que el gobierno es quien regula los puntos de venta. Muy bien. Ahora, estamos en una zona geopolítica brutal nosotros, ¿eh? O sea, fíjate lo que nos pasó con los migrantes, ¿no? Imagínate todo lo que ahí también puede estar involucrado. A ver. Pues, o sea, sí, también concuerdo con eso. Evidentemente la política mexicana está muy relacionada pues, a la política estadounidense, pero sí considero que México tiene una amplia oportunidad de colocarse como un país de liderazgo en estos términos, que pueda aprovechar, o sea, si México está adjudicado como uno de los principales productores de marihuana y pues también amapola en el mundo, pues es un amplio mercado que podría ocupar. Ahora, creo que también lo importante es justamente, como lo había mencionado mi compañera, de satanizar a los jóvenes. O sea, y justamente yo me quedo mucho con lo que mencionó esta Alicia Bárcena, la secretaria general de la CEPAL, ¿no? Sí. La muerte en torno a todo esto está muy relacionado a la ilegalidad. Sí. Y al momento en que se regula por parte del Estado, pues justamente saca de la clandestinidad esta negociación entre pues las personas que lo están buscando de manera experimental, porque pues puedes traerla, puedes portarla contigo 5 gramos, pero pues buscarla, encontrarla, comprarla es ilegal. Claro. Entonces, sí. ¿Cuál es la hipocresía? O sea, ahí hay un término que pues no está bien claro. A ver. Bueno, yo creo, como dijo Lisa Sánchez, no podemos minimizar ni exagerar el fenómeno, sino que tenemos que afrontarlo, tenemos que romper el tabú, tenemos que educarlo, tenemos que saber qué está pasando, cómo, para que entonces la liberación de las drogas no tenga un efecto completamente opuesto al que se busca con esta estrategia. ¿Estarías de acuerdo con la legalización? Sí.
¿Estarías de acuerdo con la legalización? Sí, también. ¿Estarías de acuerdo con la legalización? Sí. Ok, vamos de 3-3. A ver, adelante, si no te importa. Sí. Pienso que el controlar las drogas sería muy importante para nuestro país, ya que pues actualmente existe el consumo, aunque no lo sean. Por lo tanto, el controlar es un paso muy importante y además no solo sería el controlar, sino es dar información a todos para que no siga el tabú de que si son buenas, si son malas. Pienso Sí, que tiene que construirse de manera Sí. diferente ¿no? A ver, Lo que tiene que tomar en cuenta el Estado mexicano a la hora de regular y legalizar las drogas, creo yo ya sería tomarse en serio esos criterios de la Corte que ya han salido. La mayoría del ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, en el cual dice que la prohibición total al consumo de la marihuana por mayores de 18 años es irracional, que contraviene tanto derechos de salud como del desarrollo libre de la personalidad. Y concuerdo con Luisma, que deberíamos tomar ese liderazgo en la posición que se encuentra México para atacar este mercado y ser una potencia en el mismo. Y así el Estado puede recaudar más impuestos y así atacar diferentes problemas y sectores que tiene. Ahora, la legalización tendría que venir también con una estructurización muy fuerte del sector salud, porque también se tiene que ver el ámbito de la prevención, no es simplemente liberarlas. La Sí. prevención, el tratamiento y todo eso, porque también aparte de cuestión de salud pública, es cuestión social y creo que se tiene que atacar de todos los ámbitos posibles para que esta legalización tenga realmente los efectos positivos que se buscan. a ver, Rodrigo, tú eres Rodrigo, ¿va? Sí. Está buenísimo eso que dijo Rodrigo, porque el PAN no va a regresar en las cámaras a ponerlo a consulta. Bueno, si gana el PAN, si gana el PAN en 3 años. Oye, yo me acuerdo mucho, no sé si ustedes vieron la película de Pepe el Toro, la de Pedro Infante, que es una película que es como muy típica, ¿no?, del cine mexicano. ¿Recuerdan lo que le dice la chorreada, la chava de Pedro Infante a su padre, a su padrastro? Le dice, es usted un marihuano. Le dice, y ese fue un insulto de aquellos, ¿eh? Fue peor que una mentada de madre. Así auténticamente, a ver. Bueno, yo diría y resumiría estos últimos 2 sexenios como misma guerra, peores resultados, ¿no? Como se ha dicho en diversos periódicos. Yo diría que lo que México necesita es un nuevo modelo de prevención de drogas, bueno, y si no es de prevención, de regularización. ¿Por qué? Porque como lo comentaban ahorita, la posición geopolítica que tiene México, el panorama que tiene América Latina. Tenemos a Bolsonaro en Brasil y México tiene esta posibilidad de retomar la batuta de liderazgo en otros aspectos, inmigrantes, en marihuana, ¿no? Y sobre todo la relación que tiene con Estados Unidos y Canadá, que es el Tratado de Libre Comercio, que ahora es TEMEC. Sí. Los 3 países tienen mucho del PIB a nivel internacional. Yo creo que México debería tomar esta batuta para un cambio social, político y económico. Yo reitero que es económico y obviamente también de salud el legalizar. Sí a la legalización, ¿verdad? Sí a la legalización. Y sí a la legalización, sí a la legalización. A ver, cerramos. Bueno, yo también estoy a favor de la legalización, no de la droga, pero sí de la marihuana, que no la veo como, bueno, o sea, sí es una droga, pero también se puede ver con ojos medicinales, entonces también es un sí a la legalización de nuevos farmacéuticos, de nuevas curas, de menos sufrimiento por parte de pacientes que tienen epilepsia, entonces por esa parte sí al 100%. Mi compañero decía que si se liberaliza y no se controla por parte del Estado, todo el mundo va a querer venderla, pero pues en realidad es que todo el mundo ya la está vendiendo y lo que nosotros como consumidores debemos de buscar es el control de calidad. Vamos a buscar la mejor droga, la droga que todo mundo va a querer vender es la de mejor calidad y es la que más bien nos va a hacer, no nada más a los consumidores lúdicos, sino también a los consumidores medicinales. Entonces esa sería mi reflexión final. A ver, quedan evidentemente muchas cosas en el aire. A ver, ¿nuestra relación con Estados Unidos cambiaría con una eventual legalización? No, es que si se da la legalización será evidentemente bajo el permiso de Estados Unidos. O sea, no se va a dar una legalización Sí. si Estados Unidos no da el Va a ser aval. difícil que diga que no, ¿no? Ah, Digamos. sí, Y yo claro. creo que se tomarán algunas decisiones autónomas, ¿no?
Sí, de acuerdo. No sobrevaloro lo que pasa en México, sino más bien digo, aquí hay algunas cosas que México tiene unas explicaciones muy claras del por qué ya tiene que tomar nuevas medidas, aunque haya sectores que no están de acuerdo, ¿no? Desde luego. Yo estoy a favor de que se legalice bajo el argumento de una mayor recaudación fiscal. Si es bajo el argumento de acabar con la criminalidad, me parece que es una falacia, porque no va por ahí, ¿no? Sí me parece que valdría la pena legalizarlo por un asunto, insisto, de recaudación fiscal, porque hay un área de oportunidad ahí para capitalizar pues al país. Si lo vemos desde lo geopolítico que planteabas, también me parece válido para que México retome un liderazgo sobre todo económico, ¿no? Evidentemente la droga es una mercancía y hay que entenderlo así en el marco pues del capitalismo y en su faceta pues neoliberal. Es una mercancía y hay que comercializarla y hay que aprovecharla, digamos, para poder echar a andar ciertos proyectos, porque ya no podemos, por ejemplo, cargarle la mano a la gasolina, ¿no? A través de algún lugar tiene que salir el dinero. A ver, Luis Omar, déjame plantearte, en lo que corresponde al mundo, de lo que la información que tú puedes tener, entiendo que cada país tiene esta dinámica propia de qué hacer, ¿no? Los países árabes, por ejemplo, esta es otra variable, ¿no? Que es rudísima. En Asia es otra variable. Las experiencias de la legalización en términos de lo que estamos imaginando para país, ¿hay alguna experiencia que haya sido negativa? Yo diría que las experiencias que han sido positivas han sido fundamentalmente en países llamados de primer mundo, ¿no? En países como Afganistán, el propio Hong Kong, sí han tenido, si bien no una alza así, digamos, no ha disminuido pues el índice de criminalidad, porque insisto, es que el problema con los países del tercer mundo, como el caso de México, es que conlleva una problemática muy compleja, ¿no? Que tiene que ver, insisto, con la educación. Es decir, ¿por qué en países como Holanda o Canadá, digamos, los resultados han sido positivos de manera general? Pues porque son países educados, primermundistas, que tienen acceso a otro nivel de vida, pero en países como el mexicano, como el nuestro, yo tengo, digamos, mis dudas respecto a que, claro. El caso uruguayo no lo pongo mucho en la mesa porque Uruguay está muy, en algún sentido, muy aislado, ¿no? De estas grandes problemáticas, ¿no? Sí, de acuerdo. Resulta un poco difícil poderlo como imaginar como México como un referente con Uruguay, ¿no? Cuesta trabajo, ¿no? Sí, es que en este sentido me parece fundamental tu argumento de cuál es la cuestión geopolítica. México está en un punto clave y evidentemente eso lo condiciona, lo ha condicionado y lo va a seguir condicionando. Entonces, el caso de Uruguay y el propio Chile pues, son países de alguna forma insulares, ¿no? Que tienen una población. Bueno, ahora Chile está metido en un, digamos, problema sociohistórico muy fuerte pues por la migración de haitianos y demás. Claro. Y que no se habla mucho, pero la historia del narcotráfico en Colombia tiene que ver con Chile. Sí, claro. Y las muchas cosas que han pasado. A ver, en el entorno en que ustedes se mueven, ¿el consumo de marihuana es habitual? Sí. ¿En el entorno en que se mueven? Y sí, sin juicios morales ni cosa parecida. Nadie pone cara, ¿no? En las fiestas es algo normal, se van a la esquina y... Pues es que así, ni a la esquina. Nomás hay que cerrar la puerta porque no va a llegar la policía, ¿no? Lo que sucede es que sí va cambiando el paradigma hasta generacional, ¿no? Claro. Sí, yo recuerdo a propósito de esto, yo estudié la licenciatura en Historia en la UG en Guanajuato, en la otrora Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, cuando yo entro en el 2001, pues esa situación era muy normal, ¿no? Entonces, a mí me encantaba ir a las fiestas de los de filosofía y ahí siempre estaban fumando. Yo no fumaba, pero siempre me quedaba dormido. Entonces pensaban que tú eras aquel. Bueno, y hay muchos mitos. Bueno, sé que habrá muchas cosas que decir. Yo entiendo, ¿no? Que habrá muchos temas que ahí plantear. Hay cosas interesantes que leo de final. Si vienen a colocar un retraso para resolver problemáticas, podrá argumentar, es lo que tenía que hacerse bajo el término de la injusticia. La injusticia, dije bien, no, que el fin justifica, perdóname, que el fin justifica los medios, pero ni hubo fin. Sí. Luego otra cosa también, los medios jugamos un papel importante en esto, ¿no? Hemos sido quizás los que más señalamos, ¿no? Hasta todavía, ¿no? En la película de Por la Libre, no sé si la vieron, es una cosa maravillosa cómo empieza, ¿no? Empiezan, yo creo que es de las pocas películas, fumando marihuana, ¿no? Y se convierte esto en algo menos
menos enjuicioso, ¿no? Menos dado al juicio. Bueno, oigan, muchas gracias. Gracias. Le dicen a los de Ibero que gracias, que les permitieron venir. Gracias. Luis Omar, muchas gracias, un placer. Gracias a usted aquí en Perfil Público. Nos vemos en la próxima. Pásela bien. Hasta la próxima. Adiós.